Bienvenidos todos a nuestro culto familiar de hoy, domingo 14 de marzo. ¿Cómo han estado? Gusto de saludarles. Quiero invitarles esta mañana a detenernos unos minutos, un tiempo de todo el quehacer, a aquietar su espíritu, sus pensamientos y emociones. Para poder dedicar y consagrar este tiempo a nuestro Dios, queridos hermanos y amigos, porque por todo lo que Él ha sido con nosotros, por todo lo que Él ha hecho, ¿cierto?, en nuestra vida, como también en nuestros seres queridos. Así que como el apóstol Pablo invitó a los creyentes de la iglesia del primer siglo, en Romanos 12:1, dice, después de haber reconocido, ¿cierto?, la fidelidad, las bendiciones de nuestro Dios a su favor, Pablo les dice: así que, hermanos queridos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y fíjense, hermanos queridos y amigos, esta es la invitación de hoy, que podamos presentar nuestra vida delante del Señor, que ofrezcamos en este día un culto agradable a nuestro Dios, que dediquemos estas horas como un sacrificio vivo delante de Él, que consagremos nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar como un altar santo. Hermanos, que podamos ofrecer alabanza, gratitud y adoración por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que Él es para nosotros como iglesia. Ese es el propósito de unirnos en este culto. Así que bienvenidos todos mis hermanos y amigos, grandes y pequeños, bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Temuco Poniente. Les quiero invitar entonces con este pensamiento, con estas palabras, queridos hermanos, a orar y a dedicar este tiempo a nuestro Dios. Vamos a orar y consagrar estas horas que vamos a estar en su presencia. ¿Les parece? Invito allí a recoger su espíritu, a aquietarse un minuto y poder consagrar en oración este culto familiar. Nos reunimos para estar juntos. Estamos conectados, estamos unidos en su espíritu. Así que vamos a orar. Padre querido, en el nombre de Jesucristo, en esta hora vamos a tu presencia con mucha alegría, con mucho gozo, Señor, por este día maravilloso que tú nos das. Queremos, Señor, en esta mañana consagrar nuestra vida, aquietar nuestro espíritu, nuestras emociones, todo nuestro quehacer y poder ofrecer un culto agradable a tu nombre. Poder consagrar nuestro hogar, nuestra familia, Señor, nuestra vida como un altar, Señor, santo, que, Señor, es dedicado y consagrado para que tu nombre, Señor, sea exaltado y reconocido en este día. Señor, gracias por mis hermanos que se han conectado. Gracias por aquellos que se van a conectar en el transcurso de este culto. Y, Señor, queremos estar en un solo espíritu, en un solo sentir, Señor, reconociendo y adorando tu nombre por lo bueno y maravilloso que tú has sido. Que tu palabra en esta mañana, Señor, hable a la vida de tu iglesia y a aquellos, Señor, que no te conocen aún. Señor, que tu palabra sea el refrigerio para tu pueblo en esta mañana. Que la adoración a tu nombre sea, Señor, un perfume grato ante tu presencia. Y que nuestra vida, Señor, Padre amado, en esta mañana sea dedicada a ti y a estar unidos a este culto que ofrecemos a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, hermanas, jóvenes, niños, adultos, ancianos que están conectados en este día. Como ustedes ya saben, este culto se transmite a través de plataformas, vía Zoom, vía YouTube. Y usted puede compartir este link, puede compartir con algún hermano, familiar, amigo, ¿cierto? Este link para que pueda él participar también de este culto en honor a nuestro Dios. También, queridos hermanos, queremos, como ustedes ya bien saben también, queremos que sea parte activa de este culto. Usted puede escribir, ¿cierto? Y enviar sus saludos, agradecimientos, a través de los chats de cada canal de YouTube o de Zoom. Allí vamos a estar recepcionando y
quizás al final de este culto vamos a orar por las peticiones de ustedes, vamos a mencionar los saludos, vamos a reconocerles. Y puede enviar sus peticiones también al número de WhatsApp que vamos a ir entregando en el tiempo del culto. Porque la iglesia está preocupada, no está solo usted, ¿cierto? Usted está acompañado y donde usted pueda estar, usted se puede conectar. Donde esté, puedes conectarte, puedes sumarte, puedes estar siendo iglesia, ¿cierto? Y poder estar juntos. Entonces, tú no estás solo porque la iglesia está contigo, el Señor está contigo y podemos estar conectados donde usted esté, puede unirse a nuestra transmisión. Vamos entonces, queridos hermanos, a adorar a nuestro Dios. ¿Les parece? Vamos a cantar a su nombre. Vamos a ofrecer alabanzas a su nombre. Vamos a, ¿cierto?, a ofrecer un culto agradable delante de Él. Y vamos a invitar al ministerio de alabanza que nos pueda guiar en un tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Querida iglesia, quiero invitarlos a que podamos celebrar, que somos libres, que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre que nos ama, que nos lleva a vivir en libertad día a día, y eso es motivo de celebración. Así que te invito a ti que estás en tu hogar a que podamos entonar esta canción. Oh, 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 oh. Perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia, tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón,
corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Amén, amén. Cantamos y agradecemos a Dios por su libertad, por la libertad que Él nos da, y también agradecemos de su amor, agradecemos su sacrificio, su acto de amor día a día. Reconocemos que Él es quien provee de todas las cosas, que es Él quien domina nuestras vidas, quien guía, quien motiva día a día. Él es nuestra razón de existir y Él nos ama con todo su corazón, se preocupa de cada detalle, de cada cosa que necesitamos, y ahí está, su presencia maravillosa, infinita y eterna. A ese Dios le vamos a cantar, a ese Dios que nos ama. Él nos ama. Ama, Dios, tú nos amas, cuán grande amor. De mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Si Él nos ama, oh, Él nos ama, Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Le pertenecemos, eres nuestro Rey. Fuimos conquistados con su gran poder. Si su gracia es un mar, me estoy hundiendo. El cielo y la tierra se unen en un par. Mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande es su amor. Si Él nos ama, oh,
nos amas, cuán grande amor. Te pertenecemos, eres nuestro Rey. Fuimos conquistados por su gran poder. Si su gracia es un mar, me estoy hundiendo. El cielo y la tierra se unen en un par. Mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Si Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Reconocemos tu grandeza, Jesús. Tu fidelidad cada mañana se levanta. Cada mañana podemos ver tu presencia, tu obrar, tus maravillas, Señor. Podemos acercarnos más a tu presencia, Señor. Podemos ver tu mano obrar cada día. Y agradecemos eso, Señor. Agradecemos ese eterno amor, eterno amor. Ese es el que tienes tú. Ese amor incondicional, ese amor que no falla, ese amor que está siempre. Agradecemos ese amor, Señor. Agradecemos ese amor. Y levantamos esta canción reconociendo que eres tú, el celoso, el fiel, el digno, el único. Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande es su Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por lo que eres, por lo que has sido, por lo que vas a hacer y seguir haciendo. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Quizás ni siquiera alcanza nuestro amor a ser tan digno amor para que tú lo recibas. Pero te amamos con todo el corazón, Señor. Y agradecemos tu misericordia. Y agradecemos tu amor.
Y agradecemos tu celo que nos atrae cada mañana, tu celo que nos trae a tu presencia, a acercarnos a ti. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, como decía esta alabanza, por ese amor tan grande que Él tiene para con sus hijos, para con nosotros como iglesia, ¿cierto? Y también para la humanidad. Queridos hermanos y hermanas, amigos que hoy nos están escuchando, que hoy nos ven, o que van a ver también este tiempo en días posteriores, queremos invitarles a cada uno de ustedes a unirnos para darle gloria al Señor en esta mañana también, alabanza a su nombre, porque Él es bueno, ¿cierto? Y nos ayuda, usa las circunstancias de la vida, las situaciones que vivimos diariamente en el mundo, usa cada una de esas instancias para tratar nuestras vidas y para aumentar nuestra fe. Usa también la vida de nuestros hermanos como testimonio para edificación, ¿cierto?, de la iglesia, y para ayudarnos también a prepararnos, aumentando nuestra fe, prepararnos para los tiempos que vienen, para los tiempos que estamos viviendo y para los que se van a acercar, que sin duda bíblicamente también no van a ser fáciles, ¿cierto?, pero podemos estar preparados en Cristo. Y estos tiempos, según lo que la palabra nos va indicando, ¿cierto?, nos van ayudando el Señor a entender que debemos vivir arraigados, ¿cierto?, en la palabra, pulidos en la fe, firmes en Cristo, prudentes, sobrios y fervientes en amor. Y es así como hoy también nosotros queremos tener este tiempo especial, este tiempo de testimonio junto a una querida hermana nuestra, ¿cierto?, de nuestra iglesia, un tiempo que hemos estado esperando también ansiosamente para escuchar su testimonio, para dar gloria al Señor y también para edificar nuestra fe como iglesia y como hijos de Dios. Así que queremos invitar en esta mañana a dar este testimonio y estar con nosotros a nuestra querida hermana Oriana Álvarez. Oriana, te invito a que te unas, ¿cierto?, a esta conversación. Bienvenida, querida Oriana, Dios te bendiga. Gracias por aceptar también este tiempo. Gracias, Carlita. No sé si se escucha bien la Sí. poca costumbre de este sistema. Quedé muy emocionada con la última alabanza. El amor de Dios es tan grande. Amén. Y maravilloso, y a pesar de todo lo que nosotros no somos para Él, a veces somos indignos, Él nos ama y Él nos sostiene. Amén, amén. Gracias, querida Oriana, por unirte en esta mañana para dar gloria al Señor en primer lugar, ¿cierto?, a través de este testimonio, como decía al principio de estas palabras, las circunstancias que vivimos en esta tierra, ¿cierto?, y las situaciones que todo el mundo vive muchas veces también tocan igual a los hijos de Dios, y es como te ha pasado a ti, ¿cierto? Y en este tiempo especial de esta pandemia que hemos estado viviendo, también a ti y a tu familia les han diagnosticado o les diagnosticaron en su momento el COVID-19, ¿cierto? Y fueron días tal vez difíciles, días que se han prolongado hasta hoy muchas veces también con las consecuencias, pero también tiempos de hermosas lecciones de Cristo y de apegarnos mucho más a su presencia. Son realmente perlas preciosas, les llamamos nosotros, que son lecciones que el Señor nos enseña a través de estas circunstancias. Querida Oriana, pero antes de entrar en ese punto específico, quisiéramos conocer a Oriana en primer lugar, que tú te pudieras presentar un poquitito, decir quién eres, quiénes componen tu familia, digamos, desde qué tiempo conoces a Cristo, y así pueden escuchar también nuestros hermanos, pero también las personas que nos siguen en este tiempo. Bueno, yo soy nacida y criada en cuna bautista, desde siempre en la iglesia, y me bauticé a los 10 años, con lo poco que yo podía entender de lo que era el Evangelio. No, creo que lo hice porque todos lo hacían.
porque había un misionero y a mí me encantaba cómo él predicaba y me entusiasmó y fuimos a las aguas del bautismo. Y durante mi niñez y juventud estuve siempre en la iglesia. Era mi hogar, era la extensión del hogar, era lo que yo conocía. Así que siempre estuve en las actividades, en el coro, en Rayitos de Sol, empecé en escuela dominical, estuve en todo eso, en todas las actividades de la iglesia. Siempre estuve en la iglesia, pero yo creo que muchos estamos dentro de la iglesia, pero permanecemos ahí, pero estamos igual como alejados del Señor. Claro. Eso, sí. Alejado muchas veces. No permanecí en el Señor. Estuve ahí, pero no permanecí. Y creo que recién como cuando ya tenía 32 años, 33 años, ahí yo tuve un encuentro real con Él. Ahí el Señor me habló, me llamó a través de una prédica, estando en la quietud de la noche, ya mis bebés acostaditos, a través de Radio Esperanza hubo una prédica que me llegó hasta el fondo de mi corazón y el Señor ahí me confrontó y me llamó y me habló. Y me corrió la venda de mis ojos y me hizo más consciente de lo que era seguirle. Así es. Seguirle a Él. Realmente hermoso cómo el Señor va preparando, ¿cierto?, nuestro camino, porque muchas veces podemos estar en la iglesia o, como tú dices o describes, siendo parte de, pero estar lejos también de Dios mismo. Así que hermoso como Él extiende sus brazos y sus lazos. Y hoy, Oriana, hoy en el contexto de hoy en tu vida, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? A ver, antes de continuar, de verdad yo quiero agradecerles a todas las personas que están conectadas por este medio, por YouTube, a todos mis hermanos que oraron, que estuvieron ahí en la brecha por mí. No puedo no dejar pasar eso, porque por los nervios a lo mejor se me puede olvidar. Gracias a Dios, gracias a mis hermanos, me sentí acompañada por este cuerpo, gracias a mi hijo Tomás, que tuvo la valentía, tuvo la capacidad profesional de darse cuenta que yo no estaba bien. Y eso, o sea, el agradecimiento es infinito para todos ustedes. ¿Cuál era la pregunta, Carlita? No, más bien que pudiéramos conocerte hoy y cuál es el contexto de hoy en tu vida. ¿Sí? Bueno, tengo 3 preciosos hijos. Acá atrás mío tengo mi hijo mayor, dejó plasmada su vida en un resumen, un collage de fotitos. Él partió ya con el Señor. Marito, mi hijo mayor, a los 24 años. Está Damaris y está Tomasito. Mi hija es periodista, Tomasito es kinesiólogo. Sigo casada aún con Mario, llevamos 36 años y tomada de la mano del Señor, pasando todos estos procesos duros de la vida, en donde Él muchas veces nos lleva al taller del maestro para deshacer. Muchas veces hay cositas, hay detalles en el envase que es necesario arreglar. Así es, y al Señor, ¿cierto?, por esos tiempos también, porque a pesar de que son momentos a lo mejor duros o difíciles, como estar diagnosticados con COVID y tener una situación grave también, porque tú te encontraste en momentos de mucha gravedad y toda la iglesia también fue movida, y yo estoy segura que también la familia y muchos hermanos más movidos a orar y a interceder por tu vida de manera especial, y queremos dar gracias al Señor en realidad porque hoy te podemos ver y estar contigo también nuevamente cerca, ¿cierto? A pesar de esta distancia que solo a través de la tecnología podemos estar juntos, pero
hoy podemos escuchar de tus labios también el testimonio y la gloria para el Señor en todo este proceso que Él ha hecho contigo, ¿cierto? Así que, bueno, quisiéramos hacer algunas preguntitas, así como para ir entrando más en detalle y en materia y darte la oportunidad que puedas también entregarnos aquellas perlas preciosas de ganancia que el Señor te entregó también a través de esta prueba. Bien, ¿cómo te encontrabas tú, querida Oriana, en ese momento cuando tú recibes este diagnóstico o reciben este diagnóstico como familia? Porque sin duda uno está en lo personal, en lo espiritual, incluso en lo físico, viviendo el día a día en su mundo, podemos decir, y luego viene este diagnóstico. ¿Cómo estabas tú en ese minuto? ¿Qué pasó por tu mente? Nosotros estábamos súper tranquilos como familia y conscientes de que podíamos infectarnos por el hecho de que Tomasito trabaja en el hospital de Nueva Imperial y estábamos conscientes. Y siempre le dijimos que no se sintiera culpable ni responsable si nos contagiábamos. Y llegó el momento de contagiarnos, llegó el momento, pero primero entonces él se fue a residencia. Y nosotros pensamos que íbamos a salir invictos. Y nos tomaron el PCR y nada, también con COVID. Pero igual con fe dijimos, no, aquí estamos pasando viola, sin mayores síntomas, ¿ya? Y él estuvo en residencia 11 días. Y él siempre estaba pendiente, cómo están, cómo se sienten, qué van sintiendo. Y nosotros siempre bien, estábamos súper bien, estamos bien, bien, bien. Y el día que él llegó, yo no estaba súper bien. Y ahí él me auscultó, vio mis pulmoncitos, habían unos ruidos medio raros que él le hizo sospechar. Yo anoté cositas porque la memoria es frágil. Y entonces había sospecha de neumonía y me llevó al hospital. Y bueno, yo pensando en que dos veces intentamos en el hospital. Una vez me mandaron de regreso a casa, no era tanto, y él seguía ahí tomándome la temperatura, midiéndome saturación y todo, y él no estaba conforme, me llevó de nuevo. Ahí quedé hospitalizada. Pero yo pensé que eran 2 días, 3 días, ¿sí? Yo decía, no creo que sea para tanto, según yo no me sentía tan mal. Pero bueno, ahí comenzó, pues él, me imagino la vivencia de él, porque él estaba consciente de todo lo que iba a ocurrir en este proceso de hospitalización. Y es bien fuerte porque es solo todo, y cuando te sacan al pasillo, hay un aviso, una alarma que va un COVID, y así como que todos se entran y tú vas pasando como el pasillo de la muerte, le pensaba yo. Y claro, o sea, estuve horas en una sala común y luego subí a UTI ya ahí empezó el calvario en el fondo, porque ahí me habían avisado que me iban a hacer unos procedimientos dolorosos, me pusieron oxígeno de alto flujo, y ahí me empecé a colocar más nerviosa, yo dije, ¿esto va en serio? ¿Qué es esto? Te llamé, me contacté contigo porque tenía miedo a lo desconocido, a todo lo que iban a hacer. También ya hablé con mi hija, está el audio, cuando yo le decía que cuidara a su papá, a su hermano, sobre todo a su hermano, que buscara al Señor y que doblara rodillas. Me acuerdo que ese fue el mensaje, porque me pedían que yo apagara el celular. Y en ese apagar el celular yo tampoco sabía si iba a volver o no, porque yo estaba lista para entubar, para ser entubada. Y él estaba muy consciente de cómo estaban estos exámenes, que no estaban buenos. Entonces yo pasaba por el valle, y él también tenía su valle acá en la casa, solo, porque Mario no estaba bien, Mario estaba con fiebre, estaba decaído, entonces Tomás estaba como solo, él solo, y con incertidumbre, con angustia, con miedo, porque él
tomaba mucha conciencia que su mamá podía irse, podía no estar su madre. Y llega un momento que él no da más. La verdad es que dice, me cuenta su testimonio de que era una desesperación, era una soledad infinita que él sentía en ese minuto. Y creo que lo llamó un profesor de hace muchos años que no tenían contacto, algo le dijo, algo de paz le dio, pero él ya era mucho, decía, ruidos en mi cabeza, se agudizaron todos los sonidos, eran multitud de voces, hasta que no dio más y cayó de rodillas, no se pudo sostener, tuvo que levantar sus brazos, y en ese levantar sus brazos, entregarme y de permitir que la voluntad de Dios se hiciera. Y estábamos como conectados, porque en eso que él vivía, esa situación, parece que ahí mis exámenes empezaron como a mejorar, porque después se borró mi nombre del pizarrón. Sí. Así que empecé a tomar más conciencia y, como te decía, a sentir más dolor en el cuerpo, por todos los pinchazos. Y los exámenes a cada rato me pusieron una vía dolorosa para no pincharme a cada rato, pero fue bien fuerte eso. Y con toda la incomodidad que es estar ahí, inmóvil casi, y estar entregada. Sí. El Señor estuvo ahí. Amén. Sí. Acepté esa situación, acepté con obediencia esa situación. Empecé a darle gracias a Dios por esa situación. Y el Señor me empezó a dar pequeños momentos de felicidad. Eran momentos, yo los disfrutaba, sobre todo cuando ya caía la noche, qué rico, ya sea este día. Cuando me bajaban el volumen del oxígeno, qué rico, ya no lo siento tan fuerte. Y otros detalles más. Sí, qué lindo, Oriana, escucharte y escuchar cómo el Señor también fue obrando en esos momentos, porque como tú describes, envías este mensaje a tu hija diciéndole, dile a Tomás que doble sus rodillas, pero sucede que el Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra allí en su corazón y lo lleva también a ese acto de fe, que es doblegarse delante de él también. Ayer conversábamos y bueno, algunos días también hemos estado hablando de que muchas veces uno ora y le dice al Señor, Señor, usa mi vida, alcanza a mi familia, alcanza con tu amor a muchos más y tienes la esperanza, ¿cierto? Siempre y la fe que el Señor lo va a hacer, que el Señor los va a alcanzar, los va a traer hacia Él. Pero nunca se imagina, ¿cierto?, que va a usar tal vez nuestra propia vida de esta forma, como te pasó a ti, para poder alcanzar también a nuestros seres amados. Y ese es un motivo en el fondo, como dices tú, de dolor, pero sí también de gratitud. Como dices tú, gracias al Espíritu Santo, ¿cierto?, que estaba activo allí el Señor, que fue dándote estos momentos para dar gracias también y al comenzar a dar gracias al Señor comienza también un renuevo en la mente. Es hermoso ver en esos momentos al Señor también. Y bueno, Ori, otra de las preguntas importantes y que queremos nosotros saber también es cómo ha cambiado de alguna manera también tu vida, tu percepción de Dios, porque es una evidencia muy extrema, podríamos decirlo también, el pensar que hoy estoy en mi casa, mañana en el hospital y más rato tal vez ya no esté en este mundo, pero sí con Cristo. O sea, hay tantas cosas que pasan por la mente en esos minutos. Entonces, ¿cómo ves hoy día la vida en ese aspecto? Bueno, yo le puse a esta historia el de repente de mi vida, el de repente de Dios, porque fue de repente. Me sacaron así de mi comodidad y me pusieron allá a pasarla mal, decía yo, pero en el fondo Dios tiene propósito. Y yo pensaba, pues esto es todo, Señor, hasta aquí llegué, y eso era todo. Pero a mí no me desagradaba en todo caso, yo no sé cómo les puede parecer, pero yo no le tengo miedo a morir porque sé que me voy con mi Señor. Pero el Señor me mostraba mucho a Tomás,
que él tenía la carga, la responsabilidad, se iba a sentir culpable. Él ya tenía un tema con el Señor por la pérdida de su hermano mayor, él estaba muy enojado. Y yo creo que el Espíritu Santo, el Señor, se manifestó con poder en él y le dijo, yo soy, aquí estoy yo. Entonces, porque el Espíritu de Dios es el único que te hace caer, doblar rodillas. Y el Señor tenía propósitos específicos con él, con la familia en general. Yo creo que cada uno tiene una historia. Mario vivió su proceso, mi hija Damaris también, él también. Y lo más importante que yo saco en conclusión es permanecer. Es como yo estoy aquí anclada, como, bueno, yo ya venía con un bagaje con la pérdida del hijo, el Señor de una u otra manera me fue preparando. Y tomada de la mano del Señor en la búsqueda de Él. Hay una letra de Marcela Gándara que a mí me emociona mucho, en la parte cuando dice, podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre me sostendrá. Su espíritu, su ser, todo el Señor te sostiene. Y tenemos que permanecer, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, dice el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso es una gran verdad. ¿Cómo están esos lazos de amor? Yo busqué mucho los cordones espirituales, los pilares de acero. ¿Cómo está nuestra vida plantada en el Señor, nuestro día a día? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo somos capaces de neutralizar muchas veces nuestros sentidos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Cuando en el Señor hay tanto poder. Hoy día leía algo sobre Enoc y me puse a indagar sobre Enoc. Un tremendo hombre de Dios, wow, que ni siquiera fue el transpuesto. Sería fantástico que ¡pum!, el Señor nos llevara así, pero fue un hombre que buscó al Señor y en esa búsqueda fue un hombre de oración, de humildad, predicaba a tiempo y fuera de tiempo, se deleitaba en el Señor. Yo creo que también ayudé en las conversaciones en el hospital con enfermeras, con niñas que estaban muy cansadas, que tenían dramas personales. De una u otra forma hubo conversación y yo creo que igual ayudó en algo ahí. De todas maneras. Como sí. ellas me veían, me veían la fe, incluso yo podía estar muy mal, pero por ahí supe, mi hijo me contaba que yo tenía un cosmetiquero chiquitito y siempre digna. Estaba conectada con todo, pero yo me encrespaba las pestañas, mi lápiz, mi pintura y listo. Entonces me decía, esta señora está mal y se está arreglando, pero tiene tiempo para arreglarse. Entonces, no sé, también eso es testimonio. Claro que sí, de todas maneras. Es que el Señor inunda todo, ¿cierto? Nuestro ser y nos da gozo, alegría, sí. Y en medio de las pruebas, Él se manifiesta ese tremendo amor. Sí, querida Oriana, bueno, escucharte es una bendición. Yo sé que hay mucho, mucho más, ¿cierto?, para contar y seguramente en el transcurso del tiempo vamos a tener un buen tiempo durante este año también para ir compartiendo mucho más, de repente allí en los ministerios, en los momentos, pero queremos nosotros como iglesia también dar gracias al Señor por tu vida, por la vida de tu esposo, por tus hijos, y también por el obrar del Señor también en el corazón de ustedes, y específicamente como tú hablas, especialmente en tu hijo, pero también así orar por ti en este momento para dar gracias, pero también orar por muchas más personas que dentro de nuestra iglesia pasaron
este contagio de coronavirus, como también otras personas que conocemos o los que no conocemos, los que están pasando hoy también por situaciones difíciles, los que hoy están viviendo esos días que tú viviste, y que también muchos de ellos cristianos, hijos del Señor, que conocen esta palabra, que conocen a Dios y se toman de Él, pero muchos otros que hoy no le tienen, otros que están en desesperación, y muchos también que están perdiendo familiares y están en situaciones difíciles. Podemos orar en este momento para dar gracias al Señor y darte gracias también a ti por este tiempo que has dedicado y estas palabras de gloria a Dios y de testimonio. Así que te invito, querida Oriana, que vamos a orar y orar por ti, por tu familia y por todos los que están pasando esta situación. ¿Bien? Oremos. Amén. Señor, queremos darte muchas gracias porque tú eres, Padre Santo, quien atrae a sus hijos, Señor, y Él tiene, Señor, escrito en tu libro, Señor, todas las cosas que vienen en nuestra vida. A ti nada se te escapa, Señor, de tu control. Tú eres, Señor, quien atrae, Señor, para poder trabajar en nuestro interior. Y tiene también ese propósito de poder usar nuestra vida para bendecir a otros y para que otros también te puedan ver. Gracias por la vida de Oriana, Señor. Gracias por su vivencia, Señor, por esta experiencia, Señor, que tú le has dado. Ninguno de nosotros quedó ajeno, Señor, a todo el proceso, así como también, Señor, la vida de muchas de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de algunos conocidos también, de amigos, Señor, parientes, y otros, Señor, que han partido incluso, Señor. Podemos, Señor, en esta mañana darte gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, pero también, Señor, pedir por aquellos, Señor, que hoy no te conocen, Señor, y que están luchando, Señor, por su vida, a aquellos familiares que tienen a un ser querido, Señor, luchando por sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, queremos que tú te reveles, Señor, y que cumplas tu propósito, Señor, de principio a fin, en ellos, Señor, en la humanidad. Y gracias, Señor, por la edificación que haces, Señor, para con la iglesia a través de estos testimonios. Gracias, Padre Santo, porque haces crecer, madurar, afirmar nuestra fe en ti, porque los tiempos, Señor, son difíciles y los tiempos que vienen, Señor, también lo serán. Ayúdanos, afírmanos. Contigo, Señor, todas las cosas son posibles. Gracias, Señor, por Oriana. La bendecimos en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, querida hermanos, Oriana. Sean todos bendecidos. Muchas gracias por compartir este tiempo de gratitud, de testimonio, y queremos también seguir unidos en este culto, dándole gracias y gloria al Señor con una hermosa alabanza que ahora escucharemos. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad e imperio poderoso. Gran arco iris corona su ser,
Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Buenas tardes, hermanos. Le agradezco al Señor la oportunidad de compartir el día de hoy su palabra con ustedes. El tema de hoy lleva por título Ya se acerca el fin de los tiempos, y esta es una continuación de la predicación del domingo pasado dada por el pastor Leonel. Antes de que comencemos, los invito a orar un momento, para entregarle este momento a Dios también, ya que es un momento especial, ¿cierto?, en nuestro culto dominical. Padre soberano, te agradecemos por este día en el que podemos adorarte, reflexionar, Señor, en tu palabra además, y te pedimos, Señor, humildemente y con respeto también hacia tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, nos permitas comprender lo que hoy día vamos a leer, a estudiar, Señor, y te suplico que tus palabras, guiadas por tu Santo Espíritu, también tengan un impacto en nuestra actitud hacia ti, hacia el mundo, Señor, hacia nuestros hermanos. Ayúdanos a bendecirte, a alabar tu nombre en todo lo que hagamos, Señor, y en este caso, Señor, al estudiar tu palabra. Lo entregamos, Señor, en tus manos y quedamos a tu disposición, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como les comentaba, hermanos, el tema de hoy lleva por título Ya se acerca el fin de todas las cosas. Y esto se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, en adelante. Si ustedes quieren, pueden abrir sus Biblias en ese pasaje. Pero antes de entrar ya a leer el texto, yo quisiera explicarles un poco el contexto en el cual se da el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, porque está dentro de algo que ya venía, como les mencionaba, predicando el pastor Leonel el domingo pasado. Cuando uno parte leyendo el capítulo 4, el capítulo 4 parte con una conclusión, como lo decía el pastor Leonel el domingo pasado, con un por tanto o un puesto que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, ¿verdad? Eso está en 1 de Pedro 4:1. Pero en realidad esa conclusión viene de más atrás, de un poco más atrás, y podríamos ir hasta el capítulo 3, desde el versículo 8 en adelante, ¿ya? Y si leyéramos desde ahí, desde ese punto hacia adelante, o recordamos las reflexiones que se han ido dando los domingos anteriores, ya podemos darnos cuenta de que el apóstol Pablo viene expresando una serie de temas, ya que son bien relevantes y que tienen que ver con nuestra forma de ser, cómo nosotros los cristianos debemos desenvolvernos o actuar, ¿verdad? Él plantea desde el capítulo 3 y 8 versículo 8 en adelante,
que debemos ser personas transformadas por Dios desde adentro, ¿ya? También dice que nuestro espíritu debe estar sometido al Espíritu Santo. También plantea que debemos ser justos en todo, tanto en nuestros pensamientos como en nuestro comportamiento, lo que implica tener sentimientos justos, ¿verdad? Y emociones equilibradas en toda nuestra vida y en nuestras relaciones. Debemos estar siempre preparados para compartir nuestra fe en Jesús. Y por último, antes de entrar al capítulo 4, él dice que nuestro bautismo no tiene que ver con una limpieza del cuerpo físico, sino con un compromiso de tener una buena conciencia, que nuestra mente esté preparada, ¿cierto?, siempre delante de Dios. Y es así como entramos al capítulo 4 con un por tanto. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino que cumpliendo la voluntad de Dios. Y así ya entramos, ¿verdad?, recordando la reflexión del pastor Leonel del domingo anterior, la cual concluye con 5 puntos que tienen que ver con que nos armemos del pensamiento de Cristo, por un lado, que le pongamos fin a las tendencias de la carne, que nos separemos de los que corren al desenfreno de sus propios deseos, que vivamos conscientes que este mundo está bajo juicio eterno y que procuremos con nuestra actitud y trabajo alejarnos de los hombres bajo esta sentencia divina. Entonces, si englobamos todo esto, ¿ya? Podemos decir, en otras palabras, que hasta aquí el apóstol nos pide que tomemos conciencia de una necesidad urgente de vivir en santidad, consciente de los tiempos que se avecinan. Y es así que cuando llegamos al versículo 7 del capítulo 4, que es el punto de partida de la reflexión del día de hoy, vemos que el apóstol Pedro inicia con una declaración, ¿verdad?, que es esta: ya se acerca el fin de todas las cosas. Entonces, para algunos, esta es una declaración que podría ser definida como algo un poquito pasada de revoluciones por parte del apóstol, ¿verdad? Como que esto de que se acerca el fin de todas las cosas, ¿será así realmente? Esto, porque esto lo viene diciendo el apóstol casi hace 2 siglos atrás, y aquí estamos aún, ¿verdad? ¿De qué manera debiese afectarnos entonces a nosotros esta sentencia que dice, ya se acerca el fin de todas las cosas? ¿Deberíamos preocuparnos del fin de todas las cosas realmente? Yo creo que todas estas preguntas son válidas. Tal vez usted también se las ha hecho en algún momento de su vida cristiana. Yo al menos sí me las hice en algún momento también. Y respecto a este punto, yo les quiero mencionar 3 cosas. Lo primero es que debemos decir respecto al texto, ¿ya?, es que a veces los conceptos tienden a ser interpretados según nuestro propio entendimiento de la realidad. Por ejemplo, un escritor decide expresar una idea particular, ¿ya?, que particularmente es obvia para él, pero quien toma el libro y lo lee bajo su propia cosmovisión de las cosas, rápidamente tiende a darle una interpretación distinta a la que originalmente quiso dar el autor. O sea, el autor quiere decir algo concreto, pero a veces cuando lo tomamos nosotros, ya tendemos a interpretarlo bajo nuestra propia percepción de la realidad y le damos un cierto sentido que puede diferir de lo que el autor quiso decir. Eso es lo primero que quiero mencionar. Lo segundo es que debo mencionarles es que nosotros, los cristianos, creemos que es la autoría divina de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? O esto es que Dios mismo es el autor y consumador de su propia palabra, lo cual nos lleva de vuelta
asunto, ¿verdad? Si la palabra de Dios tiene un autor, que es Dios mismo, entonces existe una interpretación de esta que la podemos consultar al mismo autor, en este caso es Dios, despejando toda carga de ideas, ¿cierto?, que podamos contener en nuestra cabeza al momento de leer el texto bíblico, como por ejemplo textos como ya se acerca el fin de todas las cosas. Y ya con eso pasamos al tercer asunto. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, los cristianos creemos que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Lo que acabo de decir lo estoy citando textual de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entonces, de esta manera, volviendo sobre el segundo punto ahora, Dios mismo nos puede dar una explicación de su intención al asunto este de que ya se acerca el fin de las cosas. Volviéndonos entonces sobre la misma palabra, ¿verdad? Sobre la misma Biblia. Entonces, cuando el apóstol Pedro realiza esta declaración, podemos remitirnos a dos aspectos de la palabra de Dios que él se ha encargado de dejarnos bien en claro a medida que nosotros la leemos. La primera de ellas tiene que ver con las señales del fin de los tiempos, lo cual tiene que ver, cuando hablamos del fin de los tiempos, con algo que se llama el kairos de Dios, que ya lo voy a explicar. Y el segundo aspecto tiene que ver con el tiempo en sí mismo, el cual tiene que ver con el cronos de Dios. Entonces tenemos, por un lado, el kairos de Dios, relacionado a las señales del fin de los tiempos, y otra con el cronos de Dios, que tiene que ver con el tiempo en sí mismo. El kairos tiene que ver con un momento adecuado para que ocurra algo. Y el cronos tiene que ver con el tiempo secuencial, o sea, las horas, las semanas, días, etc. ¿Ya? Mientras la naturaleza del cronos, en este caso, es cuantitativa, la del kairos es cualitativa. Y Dios tiene control de ambos. Si tenemos presente estas dos cosas, entonces vamos a poder tomarle el peso real a lo que el apóstol quiere expresar y no hacerlo con cierta liviandad o con juicios de valor poco favorables al texto este de que se acerca el fin de los tiempos. Para no alargarme en este asunto, voy a aclarar brevemente cada uno de los temas que dije, ¿cierto? Las señales de los fin de los tiempos. Voy a partir con eso, puesto que por un lado, cuando hablamos de las señales del fin de los tiempos, casi siempre pensamos directamente en leer Apocalipsis, ¿verdad? Nosotros debiésemos estudiar ese libro, es un libro muy importante, pero de momento basta solamente que yo les pida que ustedes abran sus Biblias en el capítulo 24 de Mateo, desde el versículo 1 al 14. Ahí podemos leer las palabras del Señor Jesús, quien nos plantea las señales del fin de los tiempos. Y él plantea ahí 10 cosas que las puedo resumir. La primera de ellas dice que la señal del fin de los tiempos va a estar asociada a falsos maestros, a falsos cristos. Va a estar asociado a guerras y amenazas de guerra, a hambre y terremotos, persecución y odio contra los cristianos. Muchos van a abandonar la fe. Habrá traición y odio, falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá gran maldad, poco amor, pero algo también súper importante que tiene que ver con la expansión del Evangelio por todo el mundo. Y dice, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿existe algo de esta lista que yo les mencioné que les haga sentido? Si esto le hace sentido, entonces comprenda, ya se acerca el fin de las cosas. En segundo lugar, está el tiempo en sí mismo, está el cronos.
Respecto a este mismo asunto, recordemos que Pedro, cuando dice se acerca el fin de las cosas, no entendemos bien si lo está diciendo porque se refiere al kairos de Dios, que es el momento oportuno para que se acerque el fin de las cosas, o se está refiriendo al cronos de Dios, que tiene que ver con el tiempo. Pero ya al ver, en este caso, el primer tema, nos damos cuenta de que hay señales, ¿verdad?, que nos indican que de alguna manera nos acercamos a ese punto. Pero si ahora lo miramos del otro lado, como el tiempo en sí mismo, el mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, escribe, en segunda de Pedro, capítulo 3, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, el que tiene paciencia con ustedes, más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dos cosas quedan claras de este texto. La primera de ellas es la forma de Dios para medir el tiempo, y nos damos cuenta que es muy distinta a la nuestra, ¿verdad? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dos, nuestra vida y salvación están en juego. Él tiene paciencia con ustedes, dice el apóstol, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. También está un salmo, que es el Salmo 90, en los versículos 3 al 6, en el cual podemos leer, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche, arrasas con los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Creo que este tema del tiempo según Dios y nuestra percepción del mismo es algo confusa, ¿verdad? Entonces, permítanme sugerirles una explicación diferente respecto de la forma de ver el tiempo según Dios, esto de los 1000 años y un día y 1000 años, ¿verdad? Pero para poder explicarlo, les voy a presentar una forma que viene de otro mundo, que es el mundo de las matemáticas. Entonces, para eso, les voy a pedir que ustedes cuenten hasta 3. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Pudieron contar hasta 3? Ustedes y yo nos hemos demorado aproximadamente 3 segundos en contar hasta 3, ¿verdad? Pues bien, en términos matemáticos, entre cada uno de estos segundos existe una infinidad de números más infinitos, ¿sí? Me explico. Para llegar del 1 al 2, basta con decirles que entre ambos números existe algo llamado decimal, ¿sí? O sea, para llegar del 1 al 2 deberíamos contar 1,1, 1,2, 1,3, así hasta el 1,9 y 2. Y para ir entre el 1.1 y el 1.2 debemos pasar por números centesimales. O sea, para pasar entre el 1.1 al 1.2 deberíamos contar 1.11, 1.12, 1.13, así hasta el 1.19, y así recién llegaríamos al 1.2. Y para ir entre el 1.11 y el 1.12 debemos pasar primero por milésimas, y para pasar entre cada una de esas milésimas debemos pasar por 10 milésimas, y así sucesivamente podríamos llegar hasta millonésimas y seguir además. Entonces, cuando contamos hasta 3, lo que estamos haciendo es saltarnos una cantidad enorme, pero enorme, ¿verdad?, de números infinitesimales. Números que existen, que están ahí, pero que no los hemos contado porque de hacerlo demoraríamos una eternidad en llegar siquiera del 1 al 3. Podrían pasar generaciones, ¿verdad?, de humanos hasta que alguien siquiera se acercara a pasar del 1 al 2
si considerara contar de esta manera. Entonces, nuestra percepción del tiempo es un poco extraña, ¿verdad? Todo depende de la perspectiva y las convicciones y las convenciones que adoptemos para medirlo. Yo ayer era un niño, hace poco un joven, ahora soy esposo y papá, y pronto, si Dios me lo permite, y me permite llegar hasta ese punto, voy a ser abuelo. La esperanza de vida de los chilenos, hermanos, es aproximadamente de 80 años. Yo ya he disfrutado de esos 80 años, 38. 38 veranos he estado en este planeta, 38 meses de marzo. Y me quedan 42 meses de marzo más, si Dios lo permite. Nacemos por la mañana, como la hierba, y al amanecer brota lozana, ¿verdad? Nacemos lozanos, pero por la noche ya estamos marchitos y nos secamos. Entonces, hermanos, debemos comprender que según el cronos de Dios, ya se acerca el fin de todas las cosas. Es según la perspectiva de Dios que nosotros debemos interpretar la Biblia y no según la nuestra. Bajo esa perspectiva, en mi caso, estoy tan solo a 42 meses de marzo del fin de todas las cosas. Para Dios, nuestra vida no es más que una fracción infinitesimal en su cuenta divina del 1, 2 y 3. Porque Él se encuentra fuera del cronos, Él se encuentra en un estado eterno del tiempo. En resumen, ya se acerca el fin de todas las cosas, porque primero las señales del fin de los tiempos así lo indican, y porque el tiempo en sí mismo es tan solo una fracción en el segundero de Dios. Entonces, explicado ya este asunto de que se acerca realmente el fin de todas las cosas, los invito a que tomen su Biblia y leamos 1 de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 7 al 11. El pasaje dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder de los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, parte diciendo el apóstol, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Para orar bien quiere decir esto. Para el apóstol existe una forma de hacerlo, de hacerlo tal que nuestra mente debe encontrarse bien enfocada, saber por qué razón nos arrodillamos ante el Señor, tener claridad de lo que estamos diciendo y el motivo de nuestra plegaria. Para ello se nos pide estar sobrios, o sea, moderados y discretos, en especial en cuanto a lo que comemos y lo que bebemos, en nuestra forma de hablar o en nuestras propias costumbres incluso. En conclusión, debemos ser personas equilibradas en todo aspecto de nuestra vida para poder orar bien. Después dice, así que, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El Señor nos ha dejado estos mandamientos, ¿verdad?
Ama a Dios con todo tu corazón, mente y alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto debemos hacerlo porque, en este sentido, Dios nos está pidiendo amar a nuestro prójimo tal como Él los ama, siguiendo su ejemplo, donde a conocimiento nuestro el Señor no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos, ¿verdad? Luego el apóstol sigue y dice, ya se acerca el fin del mundo, así que practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Tal como hermanos muy queridos de nuestra congregación lo hacen muy a menudo, ¿verdad? Y con excelencia, todos debemos seguir ese ejemplo. Y disponernos a ser hospitalitarios. Porque si todo lo que tenemos lo tenemos por gracia de Dios, por gracia nosotros también debemos ponerlo a disposición de quienes lo necesitan entre nuestros hermanos. Así que de esta forma el apóstol continúa y dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto, hermanos, está íntimamente relacionado a algo, a una parte de la Biblia que es la Shema, la que podemos encontrar en Deuteronomio, capítulo 6, ¿verdad? Versículo 5. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto tiene que ver en la forma en que nosotros entendemos e interpretamos el mundo. O sea, el corazón es lo que piensas, el alma es lo que eres y las fuerzas es lo que vales. Entonces, si yo amo a Dios con todo lo que pienso, soy y valgo, solo entonces podré amar a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos y a mis enemigos. Así podré poner todo al servicio de Dios y mi prójimo. Luego continúa y dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Siguiendo con la Shema, ahora leyendo la completa desde el versículo 4, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Por lo tanto, para expresar las palabras mismas de Dios, es necesario conocer y grabarnos sus palabras en nuestra vida por completo. No solo llevar la Biblia el domingo, ¿verdad?, a la iglesia, o sacarla el día domingo en este culto virtual. Esto significa que nosotros debemos leerla, estudiarla, atesorarla, reflexionarla, comprenderla, asimilarla y ponerla en acción. En Proverbios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante hasta el 5 podemos leer, Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Por lo tanto, para hablar como quien expresa las palabras mismas de Dios,
Primero debemos hacer nuestras esas palabras. Y eso no ocurrirá más si no estudiamos este libro de forma seria. Por último, el apóstol dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Al respecto podemos decir dos cosas. Primero, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es cita de Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. Segundo, toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, hermanos, para servir en el poder de Dios, en primer lugar debemos ponernos al final de la fila, servir antes que ser servidos y hacerlo en pleno conocimiento y convicción de lo que hemos aprendido, leído y creído en las Escrituras, que es finalmente el medio por el cual Dios nos capacita enteramente para toda buena obra. Es por eso, hermanos, que les invito en este momento a que oremos de forma consciente y enfocada en este desafío que Dios nos hace por medio de la palabra del apóstol Pedro, y roguemos todos juntos a nuestro Señor que nos dé la oportunidad de llegar a servirle de forma digna, como siervos de Cristo, porque así, de esa manera, sirviéndoles todos unidos como siervos del Señor, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Seremos testimonio para las personas que aún no han creído en Él. Seremos testimonio para nuestra comunidad más cercana. Seremos testimonio para nuestra ciudad, para nuestra región, para nuestro país, en momentos tan complejos como los que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y por medio de todo eso, Jesucristo, nuestro Señor, será alabado, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Como lo dijo el apóstol Pedro al finalizar este capítulo. Entonces, hermanos, yo les insto y los animo a que en estos tiempos, quizás de soledad para algunos, o quizás de encierro para otros, a tomar sus Biblias, a tomar un lápiz, rayar su Biblia, estudiarla, escudriñarla, asimilarla, hermano. Es la única manera que tenemos nosotros los cristianos para poder acercarnos a Dios y sentir su poder, vivirlo, disfrutarlo, porque es por medio de su palabra que Él ha establecido el poder actuar a través nuestro. Entonces, en este momento los invito a que tengamos un momento de oración, ¿verdad? Y le pidamos a Dios que nos ayude como comunidad y también particularmente a cada uno de nosotros a poder cumplir con esto que nos pide el apóstol en su palabra. Padre soberano, te agradezco, Señor, tu fidelidad, tu amor, tu paciencia hacia nuestras vidas, tu paciencia hacia mi vida, Señor, en particular. Dios, te rogamos que nos perdones si de alguna forma hemos descuidado el estudio de tu palabra, si hemos descuidado, Señor, el acercarnos a ti en humildad, Señor. Dios Santo, tú conoces a nuestra congregación, tú conoces a cada uno de los hermanos, Señor, que la componemos. Somos una comunidad que deseamos servirte. Tú nos has bendecido, Señor, con muchos dones y capacidades, Señor, y recursos.
pero nada de eso vale ante ti si nosotros estamos lejos de tu presencia, Padre. Te ruego que a las personas que tú has puesto a dirigir ministerios, Señor, a dirigir a nuestra congregación, las bendigas con tu presencia, con tu Espíritu Santo y sobre todo con el conocimiento de tu palabra, Señor. A todos los que estamos al servicio, Señor, de cada uno de estos ministerios o participamos de esta comunidad, danos las fuerzas, Señor, y la gracia para poder asimilar tu palabra y ponerla en práctica, para hacer testimonio a quienes nos rodean, Señor, para hacer testimonio a las personas que te necesitan. Ayúdanos a alumbrar, Señor, con tu luz aquellas personas que están bajo las tinieblas, Señor, bajo la oscuridad de la realidad que viven en este momento, ya sea porque están llenas de odio, llenas de resentimiento, o porque están con mucha necesidad, Señor, y no saben a quién acudir. Dios Santo, si tú nos has bendecido, ayúdanos a ser sensibles a la necesidad de nuestros hermanos, a la necesidad de nuestro prójimo, de aquel que no te conoce, Señor. Dios eterno, danos la autoridad para poder hablar en tu nombre. Danos la autoridad para poder actuar en tu nombre, Señor. Como quienes hablan tu palabra, Señor, o como si tú mismo hablaras a través nuestro, como si tú mismo actuaras, Señor, a través nuestro. Bendice a nuestro pastor, bendice a nuestros diáconos, Señor, bendice a los hermanos y hermanas, Señor, que están a cargo del ministerio. Bendícenos, Señor, danos la gracia, danos la autoridad, danos la capacidad, Señor, para poder servirte y honrarte y poner tu nombre en alto, Padre. Todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Todo lo que nos has dado, Señor, viene de tu gracia. Nada, Señor, somos sin ti. Y todo lo ponemos a tu disposición, Padre. Toma nuestro corazón, toma nuestras vidas, Señor, porque te pertenecemos. Gracias te damos, Señor, por este día. Y te ruego que tú nos acompañes y nos guíes durante esta semana, Padre, también en el estudio de tu palabra. Señor, tal como tú lo demandas, lo deseas también. Que tu Espíritu Santo nos una a todos, Señor, en un solo sentir y en un solo deseo, Padre, de poder glorificarte, Señor, en todo lo que somos, hacemos y valemos, Señor. Porque tuya es la gloria, Padre. En el nombre de nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Gracias, hermano. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con
Gracias, Señor, tú eres Rey sobre nosotros. Y hoy día te adoramos a ti, a ese Dios que venció la muerte, que hoy día vive y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. A ti te adoramos, Jesús. Gracias a nuestro Dios, a nuestro Rey, que viene pronto también, ¿verdad? Pues según la palabra del Señor, el fin de todas las cosas ya está cerca. Así que debemos seguir velando, seguir siendo sobrios, amándonos, ¿cierto? Buscando al Señor, amando al Señor con todo nuestro corazón. Carlita, estamos llegando al cierre de nuestro culto. Amén. Nos tocó estar juntos ahora para cerrar. Hoy día, un día especial, hermoso realmente de alabanza y de exhortación y de testimonio. Realmente así es. Completo. Así es. Esperamos que este culto haya sido cierto de bendición para cada uno de nuestros hermanos que ha estado conectado, para cada familia que ha estado conectada. Pero no nos podemos olvidar, Carlita, que hubieron algunos cumpleaños y aniversarios durante esta semana y este mes que queremos recordar. ¿Te acuerdas de alguno tú? Sí, bueno, retroactivo decíamos que el matrimonio Contreras Espinosa, Cristian y Joana estuvo de aniversario este mes también. Darle muchas felicitaciones a ellos y hacen un tremendo matrimonio, un lindo matrimonio. Arley estuvo de cumpleaños esta semana y la felicitamos también con mucha alegría y bendiciendo también su vida. Y bueno, ayer estuvieron de aniversario, o antes de ayer, ya no me acuerdo, mis padres, y el 12, así que darle gracias al Señor por su fidelidad con ellos también y mandarles un abrazo grande también a la distancia. Sí, a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que han estado de aniversario y de cumpleaños, un abrazo a la distancia, ya la felicitamos y la regalonearon bastante durante este día también de su cumpleaños. Muy bien, queridos hermanos, quizás darles algunos avisos para ir finalizando nuestro culto. Acuérdese que el día jueves tenemos culto de oración. También tenemos un WhatsApp, un chat, un número de teléfono donde el cual usted puede, ¿cierto?, mandar sus peticiones de oración. Allí se van a estar recepcionando y se van a estar llevando al altar de nuestro Dios durante la semana. Así que les invitamos para este jueves, no se lo pierda, el culto de oración. Estamos orando, intercediendo por todas las necesidades, tanto personales, de iglesia, ¿verdad?, como también de nuestra iglesia, de nuestras familias, de la iglesia, de la ciudad, de la región, que está muy complejo todo, y también de nuestra nación y el mundo en general. Así que, hermanos queridos, ahí está el WhatsApp, está saliendo en pantalla, más 569-7319-7013. Allí puedes enviar tu solicitud de oración. Tú no estás solo, hay una iglesia que quiere orar, ¿cierto?, y bendecir, ¿cierto?, tu vida y las familias y aquellos que están pasando en gran dificultad. Muy bien, a las 20 horas. Y también no nos olvidemos, hermano, que seguimos nosotros como iglesia apoyando a aquellas familias y personas con necesidad. Ya también el Ministerio de Misericordia sigue recogiendo, ¿cierto?, recibiendo nuestras ofrendas que vienen a través de la iglesia, que podemos hacer a través del depósito de la iglesia o directamente allí al contacto de la líder del ministerio, nuestra hermana Carla Morales, en el 569-9232-4869, que allí usted también puede contactarse con ellos para ver la forma de poder ir en ayuda de bendición a aquellos que lo están necesitando tan urgentemente en estos tiempos donde la cesantía se ha ido aumentando. Nosotros como iglesia queremos ser ese brazo, esa extensión de Dios, ¿cierto?, para aquellos que lo necesitan y poder apoyar y ayudar también. Así que todos podemos ser parte de estos esfuerzos. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. Ya el martes, este martes que viene, comienzan los grupos de vida y tenemos una primera reunión con los grupos de vida, ya, y ayer estamos invitados, todos los grupos de vida se va a hacer una sola reunión para iniciar. Así que todos los integrantes de los grupos de vida los invitamos para este martes a las 20 horas también. Se les estará enviando el link correspondiente para dar inicio a este ministerio. Hermana Carla,
Querida esposa, Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en este día, en este culto. Coincidieron varias cosas. Coincidió que también contara nuestro hijo, así que eso no estaba preparado, yo no lo tenía ni estimado. Pero bueno, si el Señor así lo ha permitido, queremos agradecer al Señor, primeramente, Carlita, por su presencia en este culto. Agradecer a nuestros hermanos que han estado en la transmisión, al hermano Jorge, Pablo, ¿cierto? A todos los que nos han apoyado allí, al Ministerio de Alabanza, que realmente también nos gozamos en aquello, a Juan Carlos por la palabra del Señor que nos expresó en este día y nos desafía y nos alerta y nos hace, ¿cierto?, mirar de que el tiempo de Dios no es el mismo nuestro, y así que el fin de las cosas puede ser más pronto de lo que nosotros pensamos. Y también, queridos hermanos, agradecerle a cada uno de ustedes que estuvieron conectados, unidos a esta transmisión, a este culto, ¿verdad? Donde concentramos nuestra actividad, podemos estar juntos, adorando juntos a nuestro Dios, edificándonos en la palabra y, ¿cierto?, siendo de testimonio para tantos otros que no conocen al Señor también. Así que, como decía Juan Carlos en su predicación, preparémonos, velemos, porque el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velados. Un abrazo grande, querida iglesia, les queremos. Estaremos bendiciéndonos durante esta semana también en contacto. Dios les bendiga. Sí. Chao, Carlita, nos vemos. Tengan una linda semana. Igual. Muco Poniente presentó su culto dominical familiar. Les esperamos en una próxima oportunidad, a través de Zoom o YouTube. Dios les bendiga.